Capítulo 8. La sombra de un recuerdo. El loft se transformó en el cuartel general de una revolución clandestina. Rose, con la energía de un general en medio de una campaña, había conectado sus laptops a la red eléctrica, creando un centro de mando improvisado con pantallas que mostraban código, mapas de Seúl y ventanas de chat cifradas. El olor a pizza fría se mezclaba con el de la pintura y la tensión. Jisoo, aunque todavía pálida, había cambiado el miedo por una rabia silenciosa y eficiente. Era la estratega, la que pensaba en logística, en coartadas, en cómo movernos sin ser detectadas. Su lealtad familiar, siempre feroz, ahora se extendía a esta misión imposible. Nini se había convertido en una versión más concentrada de sí misma. Su caótica energía se canalizaba en investigar todo lo que podíamos encontrar sobre Choi Holdings, sus subsidiarias, sus proyectos inmobiliarios fallidos o sospechosos. Su conocimiento del arte y la fotografía le daba una mirada única para detectar detalles en las fotos viejas que a nosotros se nos escapaban. Y yo era el corazón, la razón de todo esto, pero también el eslabón más débil. Cada nuevo dato, cada conexión siniestra era un recordatorio de que la muerte de mis padres no había sido un cruel giro del destino, sino algo planeado. La rabia era un fuego que me mantenía en pie, pero por las noches, cuando las demás dormían agotadas en colchones en el suelo, el dolor me ahogaba en silencio. Fue en una de esas noches, revisando por 100ª vez las fotos de mi padre, cuando lo vi. Rose, llamé, mi voz sonó ronca por el cansancio. Amplía esta zona, la esquina inferior derecha de la foto de la firma. Rose tecleó. La imagen, granulada y descolorida, se amplió hasta pixelarse. Era un reflejo en el ventanal de la oficina donde mi padre firmaba los documentos. Un reflejo borroso, pero inconfundible. La figura de un hombre observando la escena, con los brazos cruzados, una expresión de fría satisfacción en su rostro. ¿Quién es?, preguntó Nini, que se había acercado silenciosamente. No lo sé, admití, pero no parece un espectador neutral. Rose ya estaba trabajando. Voy a pasar la imagen por un filtro de mejora, a ver si podemos sacar algo más. Mientras los algoritmos trabajaban, Jisoo se levantó y se acercó. Miró la figura ampliada y frunció el ceño. Hay algo familiar en él. No el rostro, sino la postura, la forma en que se para. ¿Como un matón?, preguntó Nini con sarcasmo amargo. No, dijo Jisoo pensativa. Como seguridad, como un guardaespaldas, o un sicario. La palabra colgó en el aire, fría y pesada. Un sicario. Observando la firma que sellaba el destino de mi familia, el software de Rose terminó de procesar. La imagen era un poco más clara, pero el rostro seguía siendo difícil de distinguir. Sin embargo, en la mano izquierda del hombre, apoyada en el brazo derecho, había algo, un destello metálico, un anillo con un sello o un símbolo. Acércate a la mano, ordené, el corazón latiéndome con fuerza. Rose amplió. El anillo era grueso, de metal oscuro, y tenía una inscripción, demasiado pequeña para leerla, pero la forma era distintiva. Un águila con las alas desplegadas, agarrando algo entre sus garras. «¡Guau!», susurró Rose. «Esto es de película. ¿Un anillo de una sociedad secreta? ¿O de una empresa?», sugirió Jisoo. «Muchas tienen símbolos heráldicos para los ejecutivos de alto nivel». Nini, que había estado callada, observando la imagen con una intensidad inquietante, palideció de repente. Yo he visto ese símbolo antes», dijo, su voz temblorosa. Todas nos volvimos hacia ella. «¿Dónde?», pregunté. Ella tragó saliva, mirándome con ojos llenos de un miedo antiguo. En una fiesta, una de las primeras a las que me llevó Seo-jun. Era aburridísima, llena de viejos aburridos con trajes caros. Uno de ellos, el más callado, el que siempre estaba en un rincón observando todo. Llevaba un anillo así. Seo-jun me dijo que no me acercara a él, que era el solucionador de problemas de su padre. Un silencio glacial se instaló en el loft. El solucionador de problemas, observando la firma de mi padre años atrás, y años después en fiestas con el hijo de su jefe. La pieza encajaba con una precisión aterradora. «Tenemos que identificarlo»,
dije, la voz más firme de lo que me sentía. Es el eslabón, el que conecta el pasado con el presente, con nosotros. ¿Cómo? Preguntó Jisoo. No tenemos un nombre, solo un símbolo borroso y la descripción de viejo aburrido. Fue Rose quien rompió el tenso silencio, con una sonrisa de lobo. Tenemos algo mejor que un nombre. Tenemos un símbolo, y yo tengo acceso a bases de datos de seguridad privada a las que no debería tener acceso. Sus dedos volaron sobre el teclado. Si este tipo es quien creemos, solucionador de problemas para un conglomerado, es probable que tenga antecedentes, o al menos que aparezca en alguna red de seguridad internacional. Empiezo por Interpol, luego bajo a bases de datos corporativas. Mientras Rose trabajaba su magia negra digital, Nini se acercó a mí. ¿Estás bien? Preguntó en voz baja. Asentí, aunque no era cierto. Saber que había un rostro, un hombre concreto, detrás de la sombra que había arruinado mi vida, era a la vez vindicativo y aterrador. Sí, solo necesito que esto termine. Terminará, prometió ella, tomando mi mano, y lo haremos juntas. Horas después, cuando el amanecer empezaba a teñir el cielo de Seúl de un gris pálido, Rose soltó un grito de victoria. Lo tengo, encontré al hijo de puta. Nos agolpamos alrededor de su pantalla. Aparecía la foto de un hombre de unos 50 años, rostro anguloso, pelo gris cortado al rape, ojos fríos y ausentes. Se llamaba Park Min-ho. Su historial era deliciosamente siniestro. Exagente de inteligencia coreana despedido por métodos excesivos. Luego, consultor de seguridad corporativa para varias multinacionales, siempre justo antes de que surgieran problemas legales o de que la competencia sufriera reveses inesperados. Actualmente, empleado de Choi Holdings, con un despacho en la planta ejecutiva y un sueldo que haría llorar a un jeque árabe. Y en la foto de su ficha de seguridad, ampliada, se veía claramente el anillo en su mano, el águila con las alas desplegadas. Park Min-ho, murmuré, el nombre sabiendo a veneno en mi boca. Él estuvo allí, él lo vio todo. Y es el que probablemente envió a los matones a amenazar a Jisoo, añadió Nini con un estremecimiento. Pero sigue sin explicar por qué, señaló Jisoo, pragmática. ¿Por qué, después de todos estos años, deciden venir tras ti, Lisa? ¿Qué tiene esa llave o esas fotos que les asusta tanto ahora? Rose se recostó en su silla, mirando la pantalla con expresión pensativa. Tal vez no es lo que tienen, sino lo que podrían lead to, algo que tu padre sabía, algo que enterró con él, y que ahora, de repente, se ha vuelto relevante otra vez. La teoría tenía sentido. Mi padre había vendido la fábrica justo antes de morir. ¿Y si no fue solo por dinero? ¿Y si fue porque descubrió algo? ¿Algo por lo que lo mataron? La fábrica, dije de repente, un nuevo hilo de ideas formándose en mi mente. Tenemos que averiguar qué pasó con ella después de que mi padre la vendiera a Choi Holdings. ¿Qué hicieron con ella? ¿Por qué la querían tanto? Eso es más fácil, dijo Rose, ya tecleando de nuevo. Registros de propiedad, permisos de obra, todo eso es público, solo hay que saber buscar. Mientras ella trabajaba, mi mirada se cruzó con la de Nini. En sus ojos vi el mismo fuego, la misma determinación. Esto ya no era solo sobre mi venganza, o sobre protegerla a ella, era sobre destapar una podredumbre que llevaba años envenenando todo lo que tocaba. Cuando esto termine, dijo Nini como si hubiera leído mi pensamiento, vamos a Tailandia, a ver los mercados flotantes, a oler el jazmín, a recordarlos como se merecen. La promesa, hecha en medio de la guerra, era un faro de luz, asentí apretando su mano. Sí, cuando esto termine. Chicas. La voz de Rose cortó el momento. Esto es interesante. En la pantalla aparecían planos municipales. La fábrica que fue de mi padre había sido demolida un año después de su venta. En su lugar, Choi Holdings había construido un complejo de apartamentos de lujo. Hasta ahí nada extraño. Pero mirad esto, dijo Rose abriendo otro documento. Un informe geológico del terreno solicitado por la empresa justo antes de la demolición. Señala anomalías subterráneas. Y luego, este otro documento, una solicitud de cambio de uso del suelo para construir un parking subterráneo mucho más profundo de lo permitido. Una solicitud que fue misteriosamente aprobada. ¿Qué hay bajo esa tierra? Preguntó Jisoo frunciendo el ceño.
Algo que no quieren que nadie encuentre, respondí, la certeza cristalizando dentro de mí. Algo que mi padre debió descubrir, algo por lo que lo mataron. Park Min-ho no era solo un sicario, era un enterrador. Había enterrado un secreto bajo toneladas de hormigón y apartamentos de lujo. Y ahora, de algún modo, ese secreto estaba amenazando con salir a la luz. Y yo, la hija del hombre que lo descubrió, era la llave. Tenemos que llegar a ese parking, dije, mirando a mis amigas. Tenemos que ver qué hay ahí. Imposible, dijo Jisoo inmediatamente. Un lugar así estará lleno de cámaras, seguridad. No del todo, la interrumpió Rose, una sonrisa traviesa en sus labios, porque según los planos que acabo de adquirir, hay un punto ciego, un conducto de ventilación antiguo de la fábrica original que nunca se selló del todo. Apunta justo a los niveles más profundos. Nos miró a las tres, sus ojos brillando con emoción. ¿Qué os parece una pequeña expedición arqueológica? El plan era una locura, una temeridad, pero era lo único que teníamos, la única forma de convertir las sombras en pruebas, de cambiar la historia. Esa noche, mientras nos preparábamos, Nini se acercó a mí en la cocina del loft. Tengo miedo, admite en voz baja, sin avergonzarse. Yo también, confesé. Pero lo haremos igual, dijo ella, no como una pregunta, sino como un hecho. Sí, asentí, lo haremos igual. Y en ese momento, rodeadas de pizza fría y de cables de ordenador, con un plan descabellado y un enemigo poderoso, me sentí más valiente que nunca. Porque por primera vez, el miedo no me paralizaba, me impulsaba, y no estaba sola. Al amanecer, seríamos 4 sombras moviéndonos en la noche, cazando la verdad que había destruido mi familia. Y esta vez no nos detendría nada.